Hola, soy Isabel Villagar. Hoy voy a hablaros en este vídeo de la importancia de la voz hablada, porque la voz sí que importa. La voz es nuestra herramienta de comunicación que se nos ha dado en la naturaleza. Es una evolución desde hace miles de años y por lo tanto es un sistema complejo al que le afectan diferentes partes del funcionamiento del cuerpo, la mente, las emociones, y por eso para mejorar nuestra comunicación y mejorar nuestra voz necesitamos conocer esas tres grandes esferas. Cuando hablo de esferas hablo de un conjunto grande de capacidades y de cualidades que han de ser trabajadas para llevar a la voz a su máximo potencial y rendimiento y tener una comunicación potente, efectiva y que nos haga felices en nuestro día a día. Esas tres esferas son la esfera corporal, debido a que la voz está dentro de nuestro cuerpo, de nuestro sistema neuromuscular, y necesitamos de una coordinación de las diferentes partes del cuerpo que están implicadas en la fonación. Después tenemos la esfera emocional. Es muy importante entender que hay una parte de la voz que está controlada por nuestro sistema límbico. No es posible comunicar sin emoción. Cada vez que hablamos hay una emoción subyacente más o menos potente, más o menos explícita, más o menos identificable por vuestros interlocutores, pero siempre hay emoción. Digamos que las emociones colorean nuestra voz y la hacen rica en expresividad. Y la última esfera de la que os voy a hablar es, digamos, la esfera mental. Es la elaboración de los mensajes, el cómo hacemos un mensaje para que llegue a las personas a las que tenemos que atender. Porque no es lo mismo hablar en casa que hablar en una conferencia o en una reunión de trabajo o con los amigos. Cada contexto tiene sus códigos y es importante conocer esas reglas de comunicación y, sobre todo, el objetivo de la comunicación. A veces solo informaremos, a veces pretenderemos captar la atención de la audiencia para convencerles de nuestras ideas, y así un largo etcétera. Pues todos esos elementos, incluidos en esta esfera, está también el control digamos, del lenguaje, tener un lenguaje rico, pues también influye en aquello en la comunicación. Si pensamos en la primera de las esferas, la esfera corporal, la ciencia vocal ha estudiado que la voz se rige por 5 principios. Si bien es cierto que la producción de la voz es un sistema complejo en el que intervienen áreas diversas del cerebro que deben, digamos, coordinarse, hay una serie de patrones neuromusculares que implican diferentes partes del cuerpo que son susceptibles de ser entrenadas y mejoradas. Los 5 principios que rigen el trabajo vocal son la postura, la respiración, la emisión, la resonancia y la articulación. Voy a hacer una breve descripción de cada uno de estos 5 principios. El primero, la postura, es importante porque necesitamos, ¿sabes?, tener una buena coordinación de todo nuestro cuerpo para producir bien la voz. Un defecto en la postura, como puede ser caminar con los hombros echados hacia adelante o proyectar la barbilla hacia arriba o hacia abajo, van a afectar a todo el sistema fonatorio. La postura
se puede trabajar tanto de pie como sentado y hemos de procurar ese equilibrio muscular entre la parte anterior del cuerpo y la parte posterior, alargar nuestro cuello y intentar mantener nuestra parte de la boca, la lengua, la mandíbula lo más flexible y relajada posible. Si tenemos una buena postura, debemos de pensar en la respiración. O sea, ya tenemos nuestra estructura que nos está sujetando muscularmente y nos está sosteniendo, y entonces tenemos que hablar de la respiración. Entonces, cuando como pedagoga me he encontrado muchas ocasiones como gente que me decía bueno, pero si todos respiramos, ¿qué tengo que aprender yo de la respiración para hablar mejor y para proyectar la voz? Pues bien, es muy importante conocer que no solo es el tomar el aire correctamente, es decir, hacer una respiración costo-abdominal. Podéis notar si hacéis esta respiración costo-abdominal porque se expande vuestra parte baja del abdomen y vuestras costillas inferiores. Con esa respiración costo-abdominal, esa inspiración, conseguimos coger el aire suficiente, pero sobre todo movilizar las estructuras que después necesitamos activar en la expiración, porque es más importante no tanto la cantidad de aire que tomas, sino cómo dosificas el aire a la hora de hablar y de mantener esa columna de aire que pasará por las cuerdas vocales y hará que se produzca un sonido equilibrado, que se proyecte y que permita un uso eficiente de la voz. Pues bien, lo más importante es controlar ese soplo de aire que ha de ser fino, frío y continuo. Debéis de pensar, o podéis hacer un simple ejercicio de poneros el dorso de la mano y soplar. Si ese soplo es fino, frío y continuo, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Hay diferentes ejercicios para trabajar la respiración y para trabajar este soplo, a través de pajitas, soplando en el agua o sin el agua, haciendo pompas de jabón. Es decir, hay infinidad de estrategias que permiten sensibilizar la musculatura que está implicada en esta expiración, que es sobre todo el recto del abdomen y la musculatura de la parte baja del abdomen. Una vez controlamos ese soplo, tenemos que pensar que el aire pasa por nuestras cuerdas vocales, que están en nuestra laringe, que está aquí en el cuello, y la laringe es un sistema cartilaginoso cuya función primaria, evolutivamente hablando, no era la producción de la voz, sino el evitar que los alimentos pasaran en la vía aérea, con lo cual es como un triple cierre, ¿vale? Debido a que tenemos la epiglotis que cierra cuando tragamos, las cuerdas vocales que se cierran también si entra algo que se nos escapa cuando decimos o que te atragantas y te entra por el otro lado. Tenemos ese sistema de toser y de expulsar para garantizar nuestra supervivencia. El habla y el canto fueron algo evolutivamente posterior. Y es importante saberlo, porque sí que puede haber una cierta tendencia a aumentar la rigidez de la laringe, porque tiene un efecto de control del esfuerzo. Y debemos pensar que la laringe tiene que estar móvil en el cuello, que se eleva cuando tragamos, que baja cuando aspiramos y sobre todo que debe mantenerse en un punto de equilibrio para que funcione bien. Ese punto de equilibrio es la risa. ¿Cómo podemos trabajar la emisión? Pues haciendo sirenas, haciendo trinos de labios o de lenguas, toda esta serie de ejercicios que hacen que la laringe trabaje bien. Después tenemos la resonancia,
que es el cuarto principio, que es que pasa de la laringe hacia arriba. A más espacio y, digamos, más acople de armónicos conseguiremos una voz más proyectada. Hablar con la voz proyectada no implica gritar, sino implica trabajar ese acople de armónicos para que la voz llegue a la última fila de un auditorio. Y por último tenemos la articulación. La articulación depende de los idiomas, pero es muy recomendable para trabajarlo la lectura en voz alta, el grabarse y fijarse si se nos entiende o no se nos entiende, el preguntar a nuestros interlocutores si la voz funciona, o sea, si se nos entiende cuando hablamos. Muchos errores vienen porque las personas tienden a hablar muy deprisa, a tomarse poco tiempo para respirar y por lo tanto no dan margen al cuerpo a trabajar de una manera coordinada. Trabajar independientemente estos 5 principios que van acoplándose es importante para tener una voz sana, para tener una voz eficiente y por lo tanto los ejercicios de calentamiento son muy recomendables para todos los profesionales que trabajan habitualmente con su voz, como pueden ser los comerciales, los docentes, los entrenadores de fútbol, los médicos, los abogados, gente que utiliza su voz más de 4 horas al día de una manera intensa. Dentro de la segunda esfera, la esfera emocional, es importante entender que ese maquillaje de emociones se puede trabajar. Es decir, en la medida en que una persona incrementa su inteligencia emocional, incrementa su autopercepción de cómo se siente, cómo se encuentra, cómo se autocontrola y cómo afronta las diferentes situaciones, pues este trabajo hace que la voz pueda sonar más expresiva o con mayor intencionalidad. Las personas que tienen una cierta rigidez emocional generalmente también tienen una rigidez vocal. Entonces es un camino de ida y vuelta. Es decir, a veces habrá que trabajar más la parte física y a veces habrá que trabajar más la parte emocional, pero ambas partes se van a enriquecer la una de la otra porque mayores recursos vocales van a permitir mayor expresividad vocal, sobre todo en los casos, en las personas en las que les cuesta controlar la intensidad o sea, el hacer la voz más fuerte o más suave, o las personas con una voz monótona a las que les cuesta ganar una expresividad porque no tienen suficientes frecuencias exploradas que puedan aplicar a su voz. El tema emocional tampoco se puede descuidar dentro del trabajo vocal, porque una persona que está tranquila, que está confiada, va a afrontar mejor los cambios que se producen en su voz cuando se trabaja con un educador vocal. Y en la última de las esferas, la esfera mental, tiene implicaciones de diversa índole, porque por un lado tendremos la manera en que nos expresamos y utilizamos el lenguaje. Tenemos que, cuando nos comunicamos con los demás, tenemos que saber que emplear un determinado lenguaje depende del contexto. No se habla igual a un niño de 5 años que a una persona mayor, que en una reunión de empresa, que en un aula de secundaria, que con los amigos. Por lo tanto, deberemos ajustar nuestro vocabulario, nuestra manera de expresarnos a los diferentes contextos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay unas reglas básicas de la comunicación
en las que la intencionalidad de la comunicación va a condicionar el tipo de discurso que vamos a emplear. El arte de la oratoria, el arte de utilizar bien el lenguaje, es algo que nos viene desde la Grecia clásica, desde Aristóteles, donde realmente esa dialéctica, esa manera de comunicarse y de expresarse era algo que se potenciaba y se trabajaba. Hoy en día necesitamos que haya más conciencia de que la manera en la que transmitimos un mensaje influye o impacta de una manera o de otra en la audiencia. Hay diferentes tipos de discursos que deben ser estudiados minuciosamente para entender que un determinado discurso lleva a una determinada finalidad comunicativa. Muy importante ajustar estas tres esferas y, sobre todo, plantearos como punto de inicio qué es aquello de vuestra voz o de vuestra comunicación que no os acaba de convencer. Puede ser aspectos relacionados con la esfera corporal, es decir, que penséis que tenéis una voz chillona o monótona, o demasiado grave o demasiado aguda, o que habláis demasiado deprisa, o que cuando contáis algo no sois capaces de sintetizar y de resumir lo que queréis contar, y entonces la audiencia pierde el interés sobre aquello que queréis hacer. Y entonces yo en mi libro, en La voz sí que importa, planteo una serie de rutinas para trabajar en función de aquello que se quiere mejorar. Es muy importante que cuando se trabaja la voz no os planteéis todos los objetivos a la vez. Tenéis que ir paso a paso, porque lo importante es el cambio permanente, es el establecer un nuevo hábito. Y para eso siempre recomiendo que las personas tomen una o dos cuestiones a trabajar y dediquen 2-3 semanas a implementarlo en su día a día. Por ejemplo, una persona que hable muy rápido, obviamente no va a cambiar el hábito en un día, va a necesitar tiempo, pero sí presta atención y se fija y tiene como objetivo fundamental ralentizar la manera de hablar, será más fácil que ese cambio se torne permanente con la práctica, con ese objetivo en 2 o 3 semanas. Cuando a lo mejor consiga eso, puede plantearse el aprender a resumir, o cada caso es un mundo, porque cada persona es un mundo, cada voz es única y no hay una única receta para solucionar las dificultades que pueda tener una persona en su comunicación. Pero sobre todo eso, la constancia. Y también decir que socialmente necesitamos crear una conciencia de la importancia de la educación vocal desde la infancia, desde las escuelas, desde las familias, porque un problema vocal afecta a todo ese equilibrio psicofísico de la persona. Y problemas emocionales pueden venir de que una persona sienta vergüenza a la hora de expresarse porque no le gusta su voz, o le cuesta expresarse porque no domina bien la lengua. Y al final son pequeños hándicaps que van inutilizándonos socialmente. Si hace 100 años se tomó conciencia social de la importancia que tenía en la prevención de los problemas de los dientes, en lavarse cada día, debemos ser conscientes que unos cuidados mínimos diarios de nuestra voz y una prevención básica de los posibles problemas que pueden afectar a la voz nos garantizará una voz sana y saludable por siempre. Y sobre todo, cuando aparezca algún problema, no pensar que se va a solucionar por sí mismo. Hay profesionales
tanto en el mundo de la educación como en el mundo de la medicina, que cuidan de las voces de las personas. Yo os recomiendo que, si no estáis a gusto con alguno de los aspectos de vuestra voz, trabajéis sobre ello, porque los beneficios que obtendréis de ello no tienen medida. Y espero que este vídeo os haya ayudado a entender este sistema complejo que es la voz y os ayude a cuidarla y a mantenerla sana.